El resplandor azul de la pantalla del teléfono cortó la penumbra de la habitación como un bisturí afilado. Eran exactamente las 6:12 de la mañana, cuando la vibración sobre la mesa de noche rompió el silencio sepulcral del dormitorio. Elías no necesitaba mirar el reloj para saber que su vida, tal como la conocía, acababa de fracturarse de manera irreversible. El mensaje era breve, apenas una línea de texto de un número que no tenía guardado, pero cuyo contenido era una declaración de guerra silenciosa. Se quedó mirando el techo, donde las sombras de las ramas de los árboles de Bremen dibujaban patrones fantasmales. La luz grisácea del amanecer comenzaba a filtrarse por las rendijas de las persianas, revelando la silueta de Elena a su lado, sumida en un sueño profundo y aparentemente inocente. Durante años, ese perfil había sido su ancla, el centro de su universo personal, pero en ese instante, bajo la gélida luz de las 6 de la mañana, ella parecía una extraña. Elías siempre se había enorgullecido de su capacidad de observación. Como oficial de cumplimiento senior en una de las firmas consultoras más importantes de la región, su mente estaba entrenada para detectar anomalías, para encontrar la aguja en el pajar de los balances financieros. Sin embargo, la anomalía más grande de su vida había estado ocurriendo bajo su propio techo, en la calidez de su cama, y él la había ignorado sistemáticamente hasta que el dispositivo electrónico en su mano se lo gritó a la cara. Se levantó con cuidado, evitando que el crujido del colchón despertara a la mujer que dormía a su lado. Caminó hacia el pasillo, pasando frente a la puerta entreabierta de la habitación de Mateo. El pequeño de 7 años dormía abrazado a un peluche de oso que Elías le había comprado en su último viaje de negocios. El papel de padrastro no era algo que Elías hubiera buscado por obligación, sino algo que había abrazado con una devoción casi religiosa. Había criado a Mateo desde que tenía 3 años, cubriendo sus rodillas raspadas, asistiendo a cada función escolar y siendo el hombre que lo sostenía cuando las pesadillas atacaban. Elena siempre le recordaba lo afortunado que era el niño por tenerlo, pero ahora esas palabras resonaban en su mente con un tinte de sarcasmo amargo. Elías se sentía como un arquitecto que había dedicado años a construir una catedral solo para descubrir que los cimientos estaban hechos de arena y traición. La exclusión social ya había comenzado de manera sutil semanas atrás. Los círculos de amigos comunes en la ciudad, ese grupo de parejas que solían compartir cenas y fines de semana, habían empezado a enfriarse. Las invitaciones a eventos sociales se volvieron escasas. Las conversaciones en los cócteles de negocios se cortaban cuando él se acercaba. Al principio, Elías pensó que era el estrés del trabajo, pero ahora entendía que todos sabían algo que él, el experto en encontrar la verdad, se negaba a ver. Bajó a la cocina y preparó una cafetera con movimientos mecánicos. El sonido del agua hirviendo le recordó una llamada telefónica que había tenido con su padre meses atrás. Su padre, un hombre de pocas palabras y mucha disciplina, siempre le había dicho que la memoria es el archivo más peligroso de un hombre. Mientras esperaba el café, Elías cerró los ojos y se vio a sí mismo de niño, observando cómo su padre revisaba meticulosamente las cuentas de la ferretería familiar, buscando cada céntimo perdido. Esas memorias de la infancia, marcadas por la austeridad y la búsqueda implacable de la rectitud, eran la base de su personalidad. Recordó los domingos de lluvia en los que su padre le enseñaba a jugar al ajedrez, no para divertirse, sino para aprender a anticipar los movimientos del adversario 3 pasos antes de que ocurrieran. Nunca dejes que tu oponente vea tu siguiente jugada, Elías.
Y nunca asumas que las reglas se aplican a todos por igual, solía decir el viejo con una voz de grava. Esa herencia familiar provenía de Szczecin, una ciudad de fronteras cambiantes y lealtades forjadas en la necesidad. Su abuelo había sobrevivido a tiempos oscuros gracias a una mezcla de discreción y una capacidad asombrosa para leer entre líneas en los documentos oficiales. Elías sentía que esa sangre polaca, curtida por la resiliencia y el escepticismo, comenzaba a hervir bajo su piel. No era el momento de la ira explosiva, era el momento de la precisión técnica. Con la taza de café humeante en la mano, se dirigió al estudio. Sabía que Elena guardaba su laptop personal en el cajón inferior del escritorio, un lugar que él siempre había respetado como un santuario de privacidad. Pero el respeto es un contrato bilateral, y el contrato había sido roto a las 6:12 a.m. Usando sus conocimientos en seguridad informática y protocolos de acceso, Elías no tardó en sortear las barreras digitales que Elena creía infranqueables. Lo que encontró no fueron solo correos electrónicos o mensajes comprometedores. Encontró una carpeta oculta, protegida por una contraseña que resultó ser la fecha de nacimiento de Julián, un hombre que Elías consideraba un aliado profesional y un amigo cercano. Dentro de esa carpeta, la cronología del engaño se desplegaba con una crueldad metódica. Fotos de viajes que ella supuestamente hacía sola, capturas de pantalla de planes para dejar a Elías y, lo más doloroso, discusiones sobre cómo manejarían la custodia de Mateo para asegurar que Elías siguiera pagando las facturas sin tener voz en su futuro. Cada documento era una prueba irrefutable de que Julián no solo había robado la lealtad de su esposa, sino que también estaba utilizando su influencia en el círculo social de la ciudad para pintar a Elías como un hombre emocionalmente inestable y financieramente manipulador. Era una campaña de desprestigio ejecutada con la frialdad de una auditoría interna. Elías sintió un vacío en el estómago, pero su mente de oficial de cumplimiento tomó el mando. Empezó a copiar cada archivo, cada metadato, cada rastro digital que pudiera servirle como munición. A media mañana, cuando Elena aún se arreglaba para salir, Elías decidió llamar a la tía Marta. Ella era la última conexión viva con su herencia de Szczecin, una mujer que había pasado décadas trabajando en la burocracia estatal y que conocía los secretos de cómo se desmantela un sistema desde adentro. Marta escuchó el relato de Elías sin interrumpir. El único sonido del otro lado de la línea era el tintineo de una cuchara contra una taza de porcelana. «Elías, hijo mío», dijo Marta con una voz que destilaba una sabiduría gélida. «Un hombre que se ahoga no debe luchar contra el agua, debe aprender a usar el peso del mar a su favor. No los confrontes con gritos. Los gritos son para los débiles. Confrontarlos con la verdad legal es aburrido. Tienes que usar su propia red de mentiras para asfixiarlos. Recuerda lo que decíamos en casa. El que controla la información, controla el destino. No busques venganza, busca justicia administrativa. Es mucho más dolorosa». Las palabras de la tía Marta fueron el catalizador final. Elías no se enfrentó a Elena esa noche, ni la siguiente. Pasó una semana entera actuando como el esposo abnegado mientras pasaba sus noches en la oficina, utilizando las herramientas de su empresa para realizar una debida diligencia exhaustiva sobre Julián. Descubrió que su rival, el hombre que pretendía ocupar su lugar en su cama y en su mesa, tenía un historial de irregularidades en la gestión de fondos de inversión que harían que cualquier regulador se frotara las manos de alegría. Cuando finalmente llegó el momento de la confrontación, no hubo una escena de celos en la sala de estar.
Elías esperó a que Elena estuviera desayunando, tranquila, creyendo que su mundo de secretos estaba a salvo. Colocó sobre la mesa una carpeta de piel negra, impecable, que contenía los términos de la separación. No era una propuesta de divorcio amistoso, era un ultimátum detallado punto por punto. «Sé todo sobre Julián, Elena», dijo él, con una voz tan plana y profesional que resultaba aterradora. «Sé sobre las cuentas en el extranjero, sobre los viajes pagados con fondos de la empresa de él y sobre vuestro plan para apartarme de Mateo. Aquí tienes las condiciones. Te irás de esta casa hoy mismo. Renunciarás a cualquier reclamación sobre mis activos y firmarás un acuerdo de custodia que me permita seguir siendo parte de la vida de Mateo sin interferencias». Elena intentó reír, una risa nerviosa que buscaba desestimar la gravedad del asunto. «No puedes obligarme a nada, Elías. ¿Y qué vas a hacer con Julián? Él tiene más contactos que tú». Elías se limitó a sonreír de manera imperceptible. «Julián ya no es un problema. Esta mañana, a las 8:00 a.m., se envió un informe de cumplimiento anónimo, pero documentado a la autoridad reguladora financiera y a sus principales inversores. Para el mediodía, su carrera habrá terminado y sus activos serán congelados. Si quieres unirte a su caída, eres libre de hacerlo». El silencio que siguió fue absoluto. Elena vio en los ojos de Elías a un hombre que ya no conocía. No era el esposo complaciente, sino el ejecutor de una justicia burocrática y precisa. La investigación sobre Julián había sido quirúrgica. Elías había encontrado pruebas de malversación que Julián creía haber enterrado profundamente. En el mundo del cumplimiento, el rastro del dinero nunca miente, y Elías había seguido cada centavo hasta la puerta de su propia traición. En las horas siguientes, el mundo que Elena y Julián habían intentado construir a espaldas de Elías se desmoronó como un castillo de naipes. Los mismos amigos que habían excluido a Elías ahora lo llamaban, buscando distanciarse de la radiactividad social que ahora rodeaba a Julián. Pero Elías no contestó a ninguno. Ya no necesitaba su validación. Había recuperado su autonomía no mediante el odio, sino mediante la aplicación rigurosa de su talento profesional. La salida de Elena de la casa fue rápida y silenciosa. Elías observó desde la ventana del piso superior cómo ella cargaba un par de maletas en su coche, sin mirar atrás. No sintió el triunfo que esperaba, sino una extraña sensación de limpieza. La casa de Bremen, que una vez fue el escenario de su supuesta felicidad, ahora se sentía como un espacio vacío que necesitaba ser llenado con algo nuevo, algo que no estuviera construido sobre sombras. Elías decidió que su tiempo en esa ciudad había terminado. Había solicitado un traslado a una nueva oficina en otra región, lejos de los ecos de la traición y de los círculos sociales contaminados. Antes de irse, pasó una última tarde con Mateo, explicándole que, aunque las cosas cambiarían, él siempre sería su puerto seguro. No hubo promesas vacías, solo la honestidad cruda que su herencia polaca le exigía. El día de su partida, el cielo estaba despejado, de un azul intenso que contrastaba con el gris que lo había rodeado durante semanas. Cargó su coche con lo esencial, sus libros, algunos recuerdos familiares y los documentos que acreditaban su nueva vida. Al arrancar el motor, miró por el espejo retrovisor el vecindario de Bremen que dejaba atrás. Sentía el peso de su historia familiar en sus hombros, pero esta vez no era una carga, sino una armadura. La tía Marta tenía razón. El sistema puede ser una prisión o una herramienta, dependiendo de quién tenga la llave. Él había usado la llave del cumplimiento para abrir su propia celda y cerrarla de aquellos que intentaron destruirlo.
Mientras el coche se alejaba de la ciudad, Elías respiró profundamente, sintiendo por primera vez en años que su vida le pertenecía por completo. El camino hacia el norte era largo, pero el asfalto bajo sus ruedas se sentía sólido. La traición había sido un fuego que, en lugar de consumirlo, había templado su carácter, dejándolo más fuerte y mucho más vigilante. Con cada kilómetro que recorría, la figura de la mujer que amó y del amigo que lo traicionó se desvanecía en el horizonte, convirtiéndose en meras notas al pie de página en el extenso informe de su nueva vida. Elías ya no era solo un hombre que seguía las reglas, era el hombre que sabía cuándo y cómo aplicarlas para recuperar su libertad.